Hola, todos. El mundo de Feilin se derrumbará sobre ella, quien se enterará del hecho de que Zafer fue asesinado con el video de Engin. Ya podemos adivinar que la esquina inversa más importante que experimentarán los fanáticos de la serie de televisión Judgment en los próximos episodios puede ser la inocencia de Ayekta sobre la muerte de Engin. El hecho de que Engin sea una de las pocas personas que conocen la ubicación del cuerpo de Zafer es un avance que esperamos. En otras palabras, supongo que Engin llevará a Feilin al cuerpo de su padre con las pistas que le dará, e indirectamente que el asesino es Navi el que destruye la evidencia es Metin. En resumen, después de la feliz foto familiar, donde las familias Kaya y Erguvan se unieron bajo el liderazgo del abuelo Merdan, y comenzaron los preparativos de la boda, comenzarán tiempos muy difíciles para Ylgaf y Feilin, e incluso podemos ver su separación. Porque si se revela siquiera uno de los detalles como el asesinato de Zafer por parte de Snar y su cuerpo siendo llevado en el baúl de Metin, comenzará un proceso que será difícil para Almohadilla irse y regresar. Además, se mostró la petición de Ylgaf de volver a la fiscalía. Probablemente la petición de la audiencia podría ser atendida en el escenario e Ylgaf podría volver a la fiscalía. Por cierto, aunque estábamos felices de que Feilin fuera absuelta, nos sorprendieron nuevamente los asombrosos juegos mentales en las últimas escenas. Sabiendo que iba a morir, la grabación de video de Engin antes de morir reveló la situación de hacerse matar y vengarse de todos los que quedaron atrás. Podemos decir que el hecho de que el comisionado Eren exprese sospechas de haber matado a Engin mientras detenía a Ayekta indica la cooperación entre Kunait y Engin. En otras palabras, así como Kunait usa a Neva por su ambición, aparecerá como la persona que compró a Niyafi en lugar del hombre en lugar de mierda y mató a Engin. De hecho, Engin se enteró por Kunait de que Ayekta, quien lo ayudó a escapar mientras estaba en el hospital, en realidad planeó suicidarse, e hizo un plan para que, si muero, me autodestruya y me vengue. Todos los que se meten conmigo. Por supuesto, aunque este plan funciona a través de Engin y Kunait, su objetivo común es acabar con Ayekta. Por lo tanto, Engin eligió el camino de vengarse de Pars, Neva, Ylgaf, Eren, Metin y Feilin, con los eventos que tuvieron lugar hasta el momento en que él mismo se hizo matar y Feilin absolvió. Kunait, por otro lado, implementó este plan perfecto y optó por reemplazar a Ayekta, a quien odiaba pero siempre estuvo con él como su brazo derecho. Los fanáticos de Judgment ya deberían estar listos para otro gran giro en Ayekta. Porque supongo que el hecho de que Ayekta, quien nos ha estado volviendo locos a pesar de su gran actuación durante semanas, es realmente inocente en la muerte de Engin se revelará en los próximos episodios. Esperamos ingresar los detalles de la muerte de Zafer en la serie, y este proceso probablemente comenzará. Pero el personaje de Engin seguirá sorprendiéndonos al estar en el centro de la serie incluso cuando está bajo tierra. Porque, si recuerdan, se demostró que Serdar y su amigo hicieron una llamada telefónica después de enterrar un cuerpo y dijeron que enterraron al tío. En otras palabras, Merdan y Seda se esforzaron mucho, pero no pudieron alcanzar el cuerpo de Zafer. La razón de esto puede ser que Kunait y Engin secuestraron el cuerpo y Serdar y su amigo lo enterraron. Si volvemos a Ayekta, el detalle de que la tarjeta de presentación de Ayekta probablemente esté en Niyafi también puede ser un juego de Engin y Kunait. Este fue un movimiento simple para Engin, quien imitó la firma de Ayekta antes. Ayekta no puede deshacerse de este crimen tan fácilmente, pero si le preguntas quién será su única oportunidad de deshacerse de él, por supuesto, Feilin será a quien más lastime. Dado que el nombre de nuestra serie es juicio, se enfatiza constantemente que las emociones no deben confundirse con la justicia. Después de algunos episodios de Feilin, quien una vez salvó a Engin de Ayekta, podemos ver los movimientos para salvar a Ayekta de Engin. Puede parecerte un poco inusual, pero hemos visto hasta ahora que no hay mucho espacio para la mediocridad en la serie Judgment. Después de la grabación de video que envió Engin, es posible que la conciencia de Feilin haya hecho daño a Ayekta. Por supuesto, la ira de Feilin hacia Ayekta no pasará rápido, y ella no perdonará fácilmente sus otros crímenes, su provocación e incluso el haber sido calumniado por el último psicólogo. Después de todo, la razón más importante por la que Ayekta se mete tanto con Feilin puede ser su secreta admiración por él. En otras palabras, podemos decir que ve a Feilin como una rival a la altura de sus dientes. Pero se redistribuirán las cartas sobre el asesinato de Engin y la culpa recaerá sobre él mismo. Feilin e Ylgaf empezarán a cuestionar todo desde el principio, pues pensarán que todo lo que han pasado es un plan elaborado por Engin y sus colaboradores supervivientes. Por otro lado, llevamos unas semanas pensando en quién va a morir a continuación. El último movimiento de Kunait para acabar por completo con Ayekta puede ser el asesinato de Lassina Nurat. Además, como se ve en este episodio, hemos aprendido el secreto de Neva. Como abogado que se ha ganado la confianza de Neva,
Kunate no solo entrega el dinero a la familia y evita que la profesión de Neva se dañe, sino que también utiliza su jugada de juego amoroso. Debido al hecho de que Percy y Gav conocen el secreto de Neva, y debido a la forma en que ambos operan la justicia, será más beneficioso para Kunate cuando los gatos negros se interpongan entre los dos amigos. Esta verdad saldrá a la luz y probablemente entrarán en conflicto con Ilgath por miedo a perder a Neva, quien sospechará de Percy Ilgath aunque Ilgath no lo revele. Otra razón para que los eventos vengan aquí puede ser la idea de Engin de llevarse a Neva de Percy y darse cuenta de su venganza gracias a la cooperación de Engin y Kunate. Por supuesto, Yekta tuvo que decirle a Kunate que no se perdiera el corazón por Neva, porque el guionista nos hizo ver a Yekta como responsable de lo sucedido. Sin embargo, la situación puede ser diferente. En otras palabras, podemos suponer que mientras Yekta usaba a Kunate, Kunate en realidad manejaba a Yekta como él quería. Además, lo más probable es que el adoptado de Merdan sea Kunate. El tema de los jóvenes que abren cuentas con identificaciones falsas puede traer otra dimensión al narcotráfico. Esta dimensión puede aparecer como una red de fraude o Bitcoin. Finalmente, todos nos preguntamos cómo Eren logró salvar a Felin al traer el informe en el último momento a pesar de que se cortó la electricidad en el laboratorio. Pero todos podemos decir que la posibilidad de que un hombre de buen corazón como Eren, el comisario, sufra por culpa de su hija Tuse, que le precede años después, y de su implicación en delincuencia con drogas y falsificación de identidad, ya es muy preocupante. Para todos nosotros. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. Adiós.